¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. Vamos a reaccionar a un enlace que me dejó una gran amiga del canal que se llama Marisela Rosales. Marisela, muchísimas gracias por todas tus aportaciones siempre. Me dejas tus enlaces aquí en YouTube, también me los dejas en Instagram. Te lo agradezco 1000, como decimos aquí. Y vamos a reaccionar a una canción que me dijo que ella acaba de descubrir. No estoy muy seguro, creo que esta canción ya reaccionamos hace tiempo, pero no estoy muy seguro. El título me suena conocido. Por lo que dice el título, se llama Kaldaibex Grief, que vendría siendo en español como el pesar. Sí, como el pesar de Kaldaibeck, que me dice que es relacionado con la detonación de unas bombas en esa zona. No hay un video como tal, nada más está el audio. Dimash la cantó, según lo que me dijo en el comentario, es que la cantó a los 18 años. O sea, es un Dimash muy, muy joven. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, así vámonos de una vez con esta reacción de El pesar o la tristeza de Kaldaibeck, de esta región hermosa del planeta. Vamos a ver de qué se trata. Ya sabemos, no hay video, nada, nos van a pasar unas imágenes, yo creo, y vamos a escuchar el audio de esta canción. Bueno, señor Kudaibergen, haga lo suyo. Ok, empezamos con instrumentos tradicionales. Ok, sí se le nota que es un Dimash muy joven, ya de entrada, porque tiene la voz todavía muy nasal. La tiene muy apoyada en la nariz, se le escucha la nasalidad. Atım jarıp teninde şaraladı. Modan askan solumda parmayı ken. No sé ustedes si lo noten, a mí me está dando mucho esa vibra. Tiene en esta canción, por la nasalidad de su voz, tiene su voz muy parecida a la del señor Kanat. El señor Kanat cuando canta también canta con una voz muy suave, muy delgada y también muy apoyada en la nasalidad. Aquí hagan de cuenta que estoy escuchando al señor Kanat muy muy joven, un señor Kanat de 18 años. Dimash tenía la voz muy parecida a su papá a esa edad. Wow, es increíble. Escuchen bien, recuerden la voz del señor Kanat y escuchen con atención la voz de Dimash. Atım jarıp teninde şaraladı. Wow. Askan solumda parmayı ken. Pasitte jiringi da jol jitte. Şarlıstan yelkeşti kasırdı. Kanşama jan derdim zilzaladan. Verli bastan geçti kıyamette. Keşigut ketken isen zamanında. Kaldaibeck'im tapdaldın tabanında. Terşeleksiz bugünde dalak jatır. Yeses. Pongan mucha atención. Y en la voz de Dimash tiene un efecto en el micrófono. Tiene un como chorus, un como eco. Cuando termina de cantar se escucha muy muy sutilmente cómo se repite su voz al final de cada fraseo. Se escucha muy rico, pero es muy muy sutil. Tienen que escuchar con mucha 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 atención. Oh, wow.
büyük geçti. Yo creo que lo que diferencia en esta etapa de la vida de Dimash, de un Dimash muy joven, lo que lo diferencia a él de la voz de su papá, del señor Kanat, es de que el señor Kanat siempre cantó todo el estilo muy pop, muy suave, muy sutil, muy tirado al lado de balada rítmica. Y lo que diferencia a Dimash de su papá es de que él no olvida sus influencias, sus orígenes líricos. En ciertas partes te está cantando una balada rítmica, pero le mete esa semi-impostación a la voz, al estilo operístico, y es lo que los hace diferentes, porque Dimash te está matizando la canción entre una voz suave, una voz de balada rítmica, pero con unos tintes impostados al estilo operístico, sin llegar a tanto, ¿no? Nada más hace como que pequeñas remarcaciones, y cuando quiere darle énfasis a una frase, lo hace como que con un estilo como que si quisiera impostar la voz al estilo ópera, y suelta la potencia y se oye delicioso. Büyük geçti. Y sí, vemos que la música es totalmente retro, a pesar de que, aparte de que tiene instrumentos tradicionales, se escuchan los sonidos de los instrumentos más contemporáneos en la época. El teclado, por ejemplo, se oye un ritmo muy retro, bueno, un sonido muy retro. Atalarım miras kıp muray etken Kiyelemi kenidin ol kız üzken Aldında babalardık Oh. ayatomuz Ömeren Ahí es lo que les digo, suelta por momentos la impostación al estilo ópera. Karvam oldun jirona döney kışke Kaldı biktir similer derten işte Şangarıp Algo que me fascina del idioma kazajo es que pronuncian mucho la R, como que el R lo remarcan mucho. Es genial, es genial. Escuchen y vean cómo en el idioma kazajo, y sobre todo en esta canción, se está notando mucho. Dimash lo está dando a notar muchísimo. Está pronunciando las R's y el R con mucha potencia. döney kışke Kaldı biktir similer R. derten işte Şangarıp dala kayda illa yağar Gar. Sağlanın zardabına kileşikte Sağlanın zardabına Oh, lo transforma kileşikte y ahí lo suaviza, lo termina balada pop. Bueno, pues hasta aquí llega esta reacción, este pequeño... Es que yo no hago análisis de canciones porque ustedes que saben, yo no soy un vocal coach, yo no soy un maestro de canto, yo soy músico. Tengo poquitos conocimientos, pero muy mínimos. Es de lo que he platicado con amigos que sí han tenido estudios de canto y me han dicho más o menos técnicas que ellos utilizan, sobre todo porque pues me apoyo yo con ellos, ¿no? Al ser músico, para saber qué es lo que van a hacer y poder acompañarlos. Y pues bueno, muchísimas gracias por este enlace. Una canción deliciosa, una canción muy sabrosa. Noté la similaridad. Yo creo que ustedes también con el señor Kanat. Ya les dije en qué se diferencian. Dimash se apoya mucho cuando quiere enfatizar en esta etapa de su vida al estilo lírico, y como que transforma la voz de balada pop, de balada suave, a al estilo más lírico, al estilo operístico, sin llegar a tanto, ¿no? Nada más para enfatizar el fraseo. Delicioso. Muchísimas gracias por este enlace. Pues síganme dejando sus recomendaciones aquí en los comentarios, por favor, tanto en YouTube como en Instagram. Aprovecho para decirles que síganme en Instagram, únanse a la comunidad del ático y en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos. Ya vamos a llegar a los 4000 seguidores del ático, 4000 dears que estamos aquí, y eso se los agradezco 1000, 8000, 880 veces. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz.
Y pues bueno, pero así que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo más al rato para la segunda dosis de vitamina D, ya saben en dónde. Así es, nos vemos en el ciberespacio. Bye.